Buen día, bienvenidos a esta nueva ocasión en la cual a través de esta técnica de live tengo la posibilidad de compartir con ustedes, mis distinguidos y apreciados seguidores, acerca de un tema de interés jurídico, como es en este caso el del asilo como derecho humano. En esta oportunidad, Alberto Blanco Uribe Quintero, quien les habla, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Pretendo comentarles una opinión consultiva, la opinión consultiva número OC 25/18, del 30 de mayo de 2018, emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de asilo político. El punto cuestionado por la República de Ecuador tenía que ver o tiene que ver acerca del extendido de la noción de asilo como derecho humano. Es decir, si incluye o no la figura del asilo diplomático. Hay que ver, ante todo, que los detalles del caso no se conocen. Si las razones por las cuales específicamente el Ecuador formuló esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está formulado, como bien lo explica la consulta, la opinión consultiva, no está formulado en el planteamiento hecho por Ecuador, por lo que se trató el tema desde un punto de vista genérico, de interés pues para todos. Bien, hay que decir por otro lado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su mandato que la faculta para emitir opiniones consultivas, doctrina jurisprudencial vinculante para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y para los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y del reglamento de la Corte. Y que esta capacidad interpretativa de las normas presentes tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no se limita a esos dos textos, sino que en virtud del principio de universalidad de los derechos humanos, le permite a la Corte Interamericana interpretar otros textos, incluso no del dominio interamericano, sino de carácter universal, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados que mencionaré y que fueron efectivamente objeto de este trabajo interpretativo de la Corte Interamericana en aplicación de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22.7 que toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la con la legislación de cada estado y los convenios internacionales. Y por su parte, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 27, indica que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. Bien, el tema era verificar cuál es el alcance de la palabra asilo y si bajo esta idea de derechos humanos están comprendidas las tres manifestaciones posibles de la idea de asilo, que vamos a mencionar de inmediato. Sin embargo, previamente, digamos algo interesante. El asilo ha sido
fue reconocido como un derecho humano por primera vez en el sistema interamericano, porque el sistema universal vino posterior al sistema interamericano. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho humano al asilo, pero lo hizo posteriormente al sistema interamericano y además con una variante importantísima. En el sistema interamericano el derecho es a buscar y recibir asilo, mientras que en el sistema universal es el derecho de buscar y disfrutar del asilo recibido, que tiene unas connotaciones francamente diversas, diferentes, y por supuesto en provecho libertario del sistema interamericano. Es importante también esta posibilidad interpretativa de tratados internacionales y declaraciones internacionales que escapan al sistema interamericano y van al sistema universal, porque se ha planteado en la práctica un diálogo entre jurisdicciones supranacionales, por ejemplo, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los órganos de Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, etcétera, en favor de asumir que esa interpretación de otras instancias supranacionales en las manifestaciones mundiales de protección del ser humano, de los derechos humanos, que enriquece en definitiva la idea bajo el principio de interpretación progresiva que se puede tener de un derecho reconocido en un sistema y también en otro, aunque en distintas palabras. Bien, entonces interpretar estas dos normas de la Convención y de la Convención y de la Declaración Americanas de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de solicitar y recibir el asilo a los fines de verificar si bajo el principio de igualdad y no discriminación consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cualquier persona que esté en una condición posible de asilo deba ser entonces objeto de ese beneficio como una aspiración propia de quien ejerce efectivamente un derecho humano. Y para ello, tomando en cuenta el principio pro homine o pro persona y, por otro lado, la obligación de cada Estado de respetar los derechos humanos y garantizar su disfrute efectivo por todas las personas, insisto, en condiciones de igualdad. Para ello fue menester interpretar o tomar en cuenta dentro de la interpretación la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, lo mismo que la convenciones sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares, evidentemente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados, también el protocolo, perdón, el Convenio de Ginebra del Estatuto de Refugiados y su protocolo del año 67 y los convenios regionales de asilo y normas internas de los estados de la OEA, sin perjuicio de otros tratados cercanos como el que prohíbe todo tipo de tortura y tratos indignos, degradantes, inhumanos contra la persona. Bien, analizado esto, ¿cuáles son las figuras que integran la idea de asilo? Es decir, ¿cuáles son las diversas manifestaciones de la idea de asilo, entendido el asilo en líneas generales como la protección que una persona de otro país puede aspirar a recibir de un estado distinto al de su nacionalidad o al de su residencia tradicional, según los casos, en procura de la protección de sus derechos humanos, básicamente de su vida, de su libertad, de su integridad física y personal, y de la protección de su familia? Pues bien, existen tres modalidades. El asilo político, que se subdivide en asilo territorial y asilo diplomático, y el estatuto de refugiado. Son entonces tres figuras posibles. Y la idea del Ecuador era obtener una respuesta para saber
si cuando la Convención y la Declaración Americanas de Derechos Humanos se refieren al derecho de solicitar y recibir asilo, ello incluye por igual y en circunstancias semejantes y sin discriminación a sujetos que estén en cualquiera de estas tres posibilidades: asilo territorial, asilo diplomático, que se reúnen en asilo político, y el estatuto de refugiado. Bien, la Corte Interamericana se sitúa, bueno, hay que decir que es un largo documento interesantísimo, incluso con los orígenes históricos, toda la evolución histórica de la figura del asilo desde la antigüedad y toda la regulación que la figura ha tenido, enriqueciéndose permanentemente hasta la actualidad. Es de gran interés leer esa opinión consultiva que pueden encontrar, por supuesto, en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, lo que quiero señalar entonces, bajo la idea de si en el sistema interamericano se puede hablar de un derecho al asilo en cualquiera de estas tres manifestaciones, la Corte asume que solamente dos de esas figuras reúnen el carácter de derecho humano, que son el asilo territorial y el estatuto de refugiado. No así el asilo diplomático. Y vamos a ver por qué. Las normas que les leí hace un momento, que son el objeto de la interpretación, una de la Convención Americana de Derechos Humanos y la otra de la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre y Derechos y Deberes del Hombre, se refieren entonces a esta figura del derecho a solicitar y obtener el asilo utilizando la expresión en territorio extranjero. ¿Qué pasa con el asilo diplomático? Que él no sucede en territorio extranjero. Me explico. El asilo diplomático es aquel que pretende una persona que llega, penetra, entra en una sede diplomática, sea por ejemplo una embajada o un consulado, o incluso también en una instalación militar extranjera, en una instalación que bajo la figura internacional que sea se encuentra bajo el control de otro estado, a pesar de encontrarse territorialmente en el estado donde la persona reside, ingresa allí con la finalidad de obtener protección. Obtener protección en razón de persecución de carácter político por parte del estado en el cual él reside, sea nacional o no. Es en su estado de residencia, en donde la persona tiene un temor fundado de correr peligro su vida, su libertad o su integridad física, psíquica y moral. Es decir, siente un peligro serio de su integridad como persona en cuanto a estos derechos fundamentales y ingresa dentro de estas sedes a objeto de obtener la protección vía asilo. Pues bien, la Corte Interamericana sostiene que el asilo diplomático no se encuentra reconocido como derecho humano en el sistema interamericano de derechos humanos porque las normas objeto de interpretación utilizan la expresión quien solicite asilo y lo reciba en territorio extranjero. Es decir, que tanto para el asilo territorial como para el estatuto de refugiado, la persona interesada, el solicitante, debe encontrarse en el territorio del Estado a quien le pide auxilio. Y cuando es ese el caso, sea bajo asilo territorial o bajo estatuto de refugiado,
sí estaríamos en presencia de un derecho humano pleno a los ojos del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué diferencia hay entre la situación del asilo territorial y la situación del estatuto de refugiado? Ambas conducentes al reconocimiento de un derecho humano, como les mencioné. En primer lugar, el asilo territorial es una figura de protección que una persona puede requerir de un estado en cuyo territorio él se encuentra, sin importar que él haya ingresado en condiciones, digamos, ilegales. Por ejemplo, que haya ingresado a un país que requiere visa sin tenerla, o que haya ingresado a un país que no exige visa, pero que, como sabemos, al cabo de 3 meses es costumbre y también normativa especial en muchos casos que la persona no tenga derecho a permanecer más de 3 meses sin visa en el territorio de ese estado. En definitiva, esta persona está en el territorio de ese otro estado y se dirige a las autoridades migratorias del mismo para solicitarle protección bajo el nombre de asilo, cosa que solamente puede justificarse bajo circunstancias de persecución política. Ser acusado de delitos políticos o de delitos comunes vinculados con razones políticas o simple persecución política que ponga en peligro sus derechos humanos, su integridad personal, su vida, su libertad. El caso de refugiado, también debe la persona encontrarse en el otro estado, en el territorio del estado al cual él le pide ayuda. Cuando digo él, lo digo en sentido, digamos, figurado, porque el caso de refugiados suelen ser manifestaciones de carácter colectivo, aunque no exclusivamente, en donde la persona reivindica la protección solicitada al estado respectivo porque él forma parte de una etnia, de una minoría, de un grupo que es objeto de persecución, que es objeto de represión en el estado en el cual él se encuentra, en el estado del cual él proviene. Y bien, esas circunstancias, que puede ser o no por razones políticas, puede ser por razones raciales, puede ser por figuras que en mal momento han denominado de limpieza étnica o cosas bárbaras por el estilo. Situaciones de genocidio contra poblaciones específicas de un determinado país y se ven objeto de amenazas o de hechos ciertos de represión que los obligan a abandonar ese país y pedir refugio en otro. Hay que decir que el concepto en materia de refugiados se ha ampliado a lo largo de los años y hoy en día incluye también a quienes se hayan visto obligados a abandonar el país de su nacionalidad o residencia en razón, por ejemplo, de crisis ambientales, de problemas graves, de fenómenos ambientales, por ejemplo, terremotos, tsunamis, que hacen huir a personas buscando protección en el territorio de otro estado por esas razones, o también víctimas ciertas o potenciales de violencia generalizada, de conflictos internos, circunstancias todas que hacen vulnerable a estas poblaciones que deben entonces buscar precisamente refugio en el territorio de otro estado. Bien, esas son las figuras a las cuales la Corte Interamericana, en interpretación del sistema interamericano de derechos humanos, le reconoce la condición de derecho humano, porque las normas mencionadas tantas veces hacen alusión a la idea de solicitar en territorio extranjero. La solicitud que se hace ante una sede diplomática, ante una embajada, ante un consulado, etcétera, no se hacen entonces en territorio extranjero, porque el espacio ocupado por un consulado, una embajada, la residencia de un embajador, etcétera, no forman parte de la idea de territorio extranjero, es territorio nacional.
Lo que pasa es que en virtud de las convenciones internacionales de relaciones diplomáticas y consulares, esos espacios se encuentran sujetos a una inmunidad, por la cual las autoridades del Estado respectivo, en cuyo territorio se encuentra la representación diplomática o consular, no pueden ingresar, no pueden actuar manu militari, no pueden ejercer jurisdicción, porque ese espacio está, digámoslo así, bajo la custodia de la representación diplomática o consular. Ahora bien, eso significa que el solicitante de asilo diplomático no disfruta en el sistema interamericano del derecho a obtener el asilo. Sin embargo, cuidado, dice la Corte, eso no significa que la persona que sea solicitante de asilo diplomático vaya a ser objeto de una entrega, digámoslo así, a las autoridades respectivas, a una expulsión del espacio consular o del espacio diplomático, sin más. Y ello en razón, dice la Corte Interamericana, que aplicando el artículo 1.1 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que resalta la idea de la obligación internacional de protección de los derechos humanos, a sabiendas el Estado en cuya representación diplomática o consular se encuentra la persona, que si la entrega a las autoridades puede sufrir en sus derechos humanos, puede serle desconocida la libertad y la integridad física, puede ser incluso ejecutada. Entonces, en virtud de eso, en virtud de su obligación de proteger los derechos humanos, de toda persona que se encuentre de alguna forma bajo su jurisdicción, aunque no en su territorio, debe entonces velar por la seguridad personal del interesado. Es decir, es en virtud de las obligaciones internacionales para la protección de derechos humanos y no por tratarse de un derecho humano en particular que la figura del asilo diplomático encuentra entonces reconocimiento en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces se parte de la idea de que si bien el Estado solicitado, el Estado de la representación diplomática o consular, no está obligado a otorgar el asilo, puesto que el asilo diplomático, insisto, puesto que en esas condiciones lo que está de por medio es la soberanía del Estado de otorgar o no esa protección, ello no significa que él pueda expulsar a esa persona de la sede diplomática o consular y ponerla en peligro de violación de sus derechos humanos en virtud de su obligación internacional de protección de los derechos humanos. En consecuencia, la Corte Interamericana complementa esta idea de la obligación internacional de protección de los derechos humanos con el principio de no devolución o principio de non-refoulement. Este principio de no devolución implica entonces que el solicitante de cualquiera de estos esquemas de asilo, tanto el asilo territorial como el estatuto de refugiado, a los cuales se reconoce la condición de derecho humano, como el asilo diplomático, implican para el Estado solicitado la obligación de recibir la solicitud, de abrir expediente, sustanciarlo, de garantizar el debido proceso, de escuchar a la persona interesada, de evaluar suficientemente la situación y no pudiendo jamás incurrir en mera deportación, ni tampoco expulsión, ni extradición. Tampoco es válida la figura de no admisión al Estado respectivo, como tampoco el rechazo en frontera, una figura que con mucho drama se está viendo, por ejemplo, en este momento entre Francia e Italia, cuando Francia no permite que ingresen desde el territorio italiano al suyo personas de origen africano. Observamos también la prohibición de la interceptación en aguas internacionales, cosa que debemos practicar
por los Estados Unidos, también por Inglaterra y España, y también está vedado el traslado informal o simple entrega a las autoridades del otro estado, del estado en contra del cual se pide protección. En consecuencia, bajo la idea de en ningún caso, que está consignada en el artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puede una persona en condiciones de desigualdad o discriminación ser objeto de una de estas medidas de devolución que están explícitamente prohibidas entonces por este principio y en virtud de la obligación internacional de protección de los derechos humanos que está en ciernes sobre cada uno de los estados. Que por otro lado, la Corte Interamericana habla también del deber de cooperación internacional en materia de derechos humanos y lo trae a colación por lo siguiente. Si bien es cierto que el Estado, como decía anteriormente, el Estado solicitado, el Estado de la sede diplomática o consular es soberano a la hora de acordar o no el asilo diplomático, ello, insisto, asociado a la obligación de proteger los derechos humanos y al principio de no devolución, conlleva a que él no puede simplemente tomar a la persona y sacarla de la sede diplomática o consular para que sea capturada por las autoridades del estado del cual se pretende huir. No, no, no. Dice que en virtud del principio del deber de cooperación internacional en materia de derechos humanos, el estado de la representación diplomática o consular, si no acuerda el asilo, está de todas formas obligado a obtener de las autoridades del estado en cuyo territorio se encuentra la sede diplomática o consular, de obtener de él un salvoconducto u otro mecanismo que proteja a la persona interesada a los fines de que pueda transitar el territorio del estado que lo amenaza, salir de ese territorio y poder obtener una figura de protección distinta al asilo diplomático en un tercer estado, que bien pudiera ser el asilo territorial o el estatuto de refugiado, según los casos. De esta forma, entonces, tenemos, digámoslo así, redondeado el esquema planteado en esta opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podemos resumir diciendo que el asilo territorial y el estatuto de refugiado son a plenitud derechos humanos reconocidos en el sistema interamericano de una forma más amplia incluso que en el sistema europeo, porque en el sistema americano, como lo dijimos, se reconoce el derecho a solicitar y obtener el asilo, mientras que en el sistema europeo y como en el sistema universal también, se habla más bien del derecho a solicitar y a disfrutar si se obtiene esa protección vía asilo o refugio. Y por lo que respecta al asilo diplomático, este no es entonces un derecho humano en el ámbito del sistema interamericano por no acontecer en territorio extranjero, pero ello no implica que no tenga protección la persona interesada en razón de la obligación internacional de todos los estados de proteger los derechos humanos y garantizar su goce efectivo, ello en virtud del principio pro homine o pro persona, el principio de no devolución como garantía del anterior y el deber de cooperación en materia de los derechos humanos entre todos los estados, que implicaría asegurarle un salvoconducto al interesado. Bueno, muchas gracias por su atención el día de hoy. Ya les convocaré para una próxima oportunidad y por supuesto no dejen por sus comentarios o mensajes privados hacer las observaciones o preguntas que a bien tengan. Muchas gracias.